Où étais-tu? J'étais chez une amie. Oh, il y a quelque chose sur la table pour toi. Non, merci. Je n'ai pas faim. Tu as mangé là-bas? Oui, j'ai mangé. Oh, d'accord. ¿Y tú? ¿Puedes expresar tus acciones en pasado? Si todavía no puedes, no te preocupes, porque en esta lección vamos a seguir estudiando el pasado, precisamente el pasado compuesto con el auxiliar avoir. Pero antes, acompáñame a un pequeño repaso de la clase anterior. En la clase anterior, estuvimos hablando sobre el pasado en francés. Revisamos los dos tiempos más usados para hablar del pasado francés, le passé composé et l'imparfait. Quand utiliser le passé composé et l'imparfait? Cuando utiliza el pasado compuesto y el imperfecto? Le passé composé est le temps passé du présent de l'indicatif. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, j'ai apporté des fleurs à ma femme. Cela implique que ma femme a toujours ses fleurs en ce moment. El pasado compuesto es el tiempo pasado del indicativo presente. Se utiliza para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, le he llevado flores a mi esposa. Esto implica que mi esposa todavía tiene estas flores en este momento. ¿Cómo se forma el pasado compuesto? Le passé composé se forme avec les auxiliaires avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe. El pasado compuesto se forma con los auxiliares avoir o être en tiempo presente seguidos del participio pasado del verbo. C'est quoi l'imparfait? ¿Qué es el imperfecto? L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression dans le passé. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. El imperfecto se usa para una descripción, para hablar de un hábito, de una acción en curso en el pasado. Por ejemplo, cuando hacía frío, no se olvidaba de poner los guantes en la chimenea. Aquí es un hábito. ¿Cómo se forma el imperfecto francés? L'imparfait se forme pour tous les groupes sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. El imperfecto se forma para todos los grupos en la raíz de la primera persona en el plural del presente indicativo a la que añadimos las terminaciones como AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. ¿Qué tal si repasamos un verbo en imperfecto para poder entender mejor? Conjuguemos o conjugamos el verbo regarder en imperfecto. Je regardais. Tu regardais. Il, elle regardait. Nous regardions. Vous regardiez. Il, elle regardait. Como puedes notar, agregamos la terminación del imperfecto al radical del verbo según el pronombre personal. Espero que este pequeño repaso haya sido de gran ayuda para recordar estos dos tiempos antes de entrar a nuestra clase de hoy. Para comenzar nuestra clase, vamos a escuchar de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Où étais-tu? J'étais chez une amie. Oh, il y a quelque chose sur la table pour toi. Non, merci. Je n'ai pas faim. Tu as mangé là-bas? Oui, j'ai mangé. Oh, d'accord. En este diálogo, como puedes notar, tenemos dos frases en pasado compuesto. La primera frase es una pregunta. ¿Tu as mangé là-bas?
¿comiste allá o has comido allá? Como puedes notar, es una pregunta que expresa una acción en pasado. La segunda frase es una respuesta afirmativa. Oui, j'ai mangé. Sí, yo comí o sí, he comido. También esta acción ha ocurrido en el pasado. Maintenant, voyons ensemble le passé composé avec avoir. On utilise le passé composé pour sélectionner des actions terminées dans le passé. Para conjugar un verbo en pasado compuesto, necesitamos dos cosas. Auxiliar au présent, auxiliar en presente. 2. Participe passé du verbe conjugué, pasado participio del verbo conjugado. C'est quoi le participe passé d'un verbe? ¿Qué es el participio pasado de un verbo? Participe passé désigne le temps du verbe que l'on utilise pour la formation des temps composés, au mode actif et passif. Par exemple, dans la phrase « Je suis allé faire une randonnée en montagne », aller est le participe passé du verbe aller. El participio pasado designa el tiempo del verbo que se usa para la formación de tiempos compuestos en modo activo y pasivo. Por ejemplo, en la oración Je suis allé faire une randonnée en montagne, aller que se escribe A-L-L-E con acento es el participio pasado del verbo aller que se escribe A-L-L-E-R. Como puedes notar, como estamos estudiando el pasado compuesto con el auxiliar avoir, veamos juntos cómo conjugamos un verbo en pasado compuesto con avoir. Primero, debemos conjugar el verbo avoir en presente y luego colocamos el participio pasado del verbo conjugado. Conjugamos el verbo manger en pasado compuesto. Recuerda que la fórmula es auxiliar au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Vamos a ver le verbe manger au passé composé. J'ai mangé. Tu as mangé. Il, elle a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils, elles ont mangé. Como puedes notar, usamos el verbo auxiliar en presente más el pasado participio del verbo manger, que es manger con acento. ¿Qué tal si escuchamos lo que Lundi hizo el día de ayer y luego contestar unas cuantas preguntas sobre el día de Lundi? Hier, j'ai visité mon ami Jacques qui habite à Bani. Il était vraiment content quand j'ai descendu le bus. On a passé une bonne journée. On a beaucoup mangé et on a bavardé ensemble. Dans l'après-midi, on a joué au domino et on a dégusté une bonne pizza. Toute la famille était contente de ma visite. Antes de entrar en las preguntas y analizar la visita de Lundi, vamos a traducir el día de Lundi en español para entender mejor. Ayer visité a mi amigo Jack que vive en Bani. Estaba muy feliz cuando me bajé del autobús. Tuvimos un buen día. Comimos mucho y charlamos juntos. Por la tarde jugamos dominó y comimos una buena pizza. Toda la familia estaba contenta con mi visita. Como puedes notar, todas las acciones que hizo Lundi están en pasado compuesto. Vamos a ver los verbos que Lundi usó en el diálogo para explicarnos su día en Bani. Primero, número 1. En la frase J'ai visité mon ami Jacques à Bani. Visité a mi amigo Jacques que vive en Bani. El verbo visiter, visitar, es un verbo del primer grupo de los verbos franceses y está conjugado en pasado compuesto con el auxiliar avoir, más el pasado participio del verbo visiter, que es visiter con acento. 2. Quand j'ai descendu le bus, cuando me bajé del autobús,
El verbo descendre, bajar, es un verbo de tercer grupo francés jugado con el auxiliar avoir y su participio pasado es descendu. 3. On a passé une bonne journée, on a beaucoup mangé et on a bavardé ensemble. Tuvimos un buen día, comimos mucho y charlamos juntos. En esta frase tenemos 3 verbos en pasado. On a passé, tuvimos. On a mangé, comimos. On a bavardé, charlamos. Los 3 verbos que usamos en esta frase son verbos del primer grupo. Y como puedes ver, los verbos que terminan en ER es muy fácil formar su pasado participio. Eliminamos la R final y colocamos el acento aguda en frases acento aigu a la E final. Por ejemplo, jouer, jouer, acheter, acheter. Y la última frase que Lundi usó es dans l'après-midi, on a joué au domino et on a dégusté une bonne pizza. Por la tarde jugamos dominó y comimos una buena pizza. Ahora pasamos a las preguntas. Tienes 15 segundos para contestar las preguntas de forma correcta. Para hacerlo mejor, escuchamos de nuevo el día de lundi. Hier, j'ai visité mon ami Jacques qui habite à Bani. Il était vraiment content quand j'ai descendu le bus. On a passé une bonne journée. On a beaucoup mangé et on a bavardé ensemble. Dans l'après-midi, on a joué au domino et on a dégusté une bonne pizza. Toute la famille était contente de ma visite. Número 1. Lundi a visité quelle ville? ¿Qué ciudad visitó Lundi? A. Bani. B. Santo Domingo. 2. Qu'est-ce qui s'est passé quand Lundi a descendu le bus? ¿Qué pasó cuando Lundi bajó el autobús? A. Jacques était très content. B. Jacques n'était pas content. 3. Qu'est-ce que Lundi a fait dans l'après-midi? ¿Qué hizo Lundi en la tarde? A. Elle a regardé un film. B. Elle a joué au domino et elle a mangé une bonne pizza. Repasemos ahora las respuestas juntos. Respuesta número 1. Elle a visité Bani. La respuesta número 1 es Elle a visité Bani. Ahora veamos la respuesta número 2. Jacques était très content. Jacques était très content. Ahora vamos a ver la respuesta número 3. ¿Las tiene? La respuesta número 3 es la B. Elle a joué au domino et elle a mangé une bonne pizza. Espero que hayan entendido bien esta actividad. ¿Sabes cómo hacer una pregunta en francés? Espero que sí. En francés, como habíamos dicho anteriormente, existen 3 maneras de hacer una pregunta. Las 3 maneras son entonación, intonación, y la segunda es avec est-ce que, con est-ce que. Y la tercera forma es inverse du sujet, inverso. Repito, para hacer una pregunta en francés necesitamos usar 3 formas solamente. Por ejemplo, la primera es entonación, intonación. La segunda es avec la palabra est-ce que, con est-ce que. Y la tercera forma es inverse du sujet, inverso del sujeto. También, durante nuestra clase de francés, aprendimos sobre las palabras interrogativas. ¿Te recuerdas?
¿Qué tal si repasamos un poco las palabras interrogativas? Ellas son ¿cómo? ¿Cómo? Combien? ¿Cuánto? ¿Cuántos o cuántas? Quand? ¿Cuándo? Qui? ¿Quién? ¿Quel? ¿Cuál? ¿Dónde? Para poner en práctica las tres formas de hacer una pregunta en francés, las palabras interrogativas y el pasado compuesto, vamos a preguntar a 3 profesores de cuarto de secundaria y ver cómo contestarán las preguntas. Presta mucha atención. Salut Alexandre, ça va? Oui, ça va et pour toi? Tout va bien. Écoute, quel film as-tu regardé hier soir? Hier soir, j'ai regardé le Intouchable. D'accord. Quizá no entendiste la pregunta que hice al profe Alexander, por eso te la voy a traducir al español. ¿Quel film as-tu regardé hier soir? ¿Qué película has visto anoche? Y el profesor me contestó de esta manera. Hier soir, j'ai regardé Les Intouchables. Anoche vi Los Intocables. Como puedes escuchar, usamos una palabra interrogativa que es la palabra quel, un verbo en pasado compuesto que es el verbo regarder y una pregunta usando la forma inverso. As-tu regardé? ¿Y tú? ¿Quel film as-tu regardé hier soir? Espero que hayas respondido esta pregunta en tu cuaderno. Continuamos con la segunda pregunta. Jancel, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu as mangé les pommes que je t'ai achetées? Oui, je le sais, manger hier. Parfait. También en esta pregunta usamos la segunda forma de preguntar en francés que es est-ce que, más un verbo en pasado compuesto que es el verbo manger. Analicemos la pregunta. Est-ce que tu as mangé les pommes que je t'ai achetées? ¿Te comiste las manzanas que te compré? Usamos est-ce que para confirmar la respuesta y la profesora ha confirmado así. Oui, je les ai mangées hier. Sí, las comí ayer. ¿Y tú? ¿Est-ce que tu as déjà mangé? ¿Ya has comido? Espero que hayas respondido esta pregunta en tu cuaderno. Pasamos a la última pregunta. Hey, Londi, Hey, dis-moi donc, tu as acheté quoi au supermarché? j'ai acheté des pommes de terre et des bananes. D'accord. Como puedes notar, aquí también en esta pregunta usamos la forma que se llama entonación para hacer la pregunta y el verbo acheter en pasado compuesto. La pregunta que hice la profe es, ¿tu as acheté quoi au supermarché? ¿Qué compraste en su mercado? ¿Y tú? Qu'est-ce que tu as acheté au supermarché la semaine passée? ¿Qué has comprado en el supermercado la semana pasada? Espero que conteste esta pregunta en tu cuaderno de francés. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Hoy aprendimos a utilizar el pasado compuesto con el avoir y las 3 formas de hacer una pregunta en francés. Recuerda que le passé composé est le temps passé du présent de l'indicatif. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a les conséquences dans le présent. Par exemple, j'ai acheté des pommes et des cerises. Compré manzanas y cerezas. El pasado compuesto es el tiempo pasado del indicativo presente. Se utiliza para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, j'ai acheté des pommes et des cerises. Y la fórmula para conjugar un verbo en pasado compuesto con el avoir es el verbo avoir conjugado en presente más pasado participio del verbo conjugado. Por ejemplo, j'ai acheté des bananes, j'ai regardé un film, etc. También, recuerda que para hacer una pregunta en francés,
puedes utilizar 3 formas: entonación, est-ce que, en vez du sujet. Hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar avoir. Espero que puedas poner en práctica lo aprendido, porque en este tema todavía tenemos mucho por aprender. Espero que todos estén en sintonía en la próxima clase para seguir aprendiendo este maravilloso tiempo que es el pasado compuesto francés, pero con el auxiliar être. Para mí, ha sido un honor de haber compartido esta clase con ustedes el día de hoy. Y recuerda que en la práctica hace el maestro. No duden de la capacidad que tienen para avanzar en este idioma. Soy Chansonnat Jeunesse, su profesor de francés. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.